Tomado del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, llegado el día octavo, en que debía circuncidarse al niño, se le llamó con el nombre de Jesús, nombre que le dio el ángel antes de ser concebido. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Podemos tomar asiento. El día de hoy estamos celebrando, entonces, la octava de la Navidad, ¿no? Y qué curioso que la octava de Navidad caiga en el primer día del año. Y no hay casualidad aquí, sino que todo está ordenado, pues, con sabiduría. La Iglesia en la antigüedad celebraba entonces múltiples misterios en este día. Entonces, primitivamente, dice Don Garayé en su año litúrgico, se celebraba el día de hoy una misa celebrando esta octava de la Navidad y otra, la maternidad de María, 2 misas en este día. Y entonces tenemos que entender que esta doble celebración quiere hacer una conexión entre la maternidad de María y la octava de la Navidad. Otra fiesta o otra nota, otra característica que quería resaltar este día también era el nombre de nuestro Salvador, el santísimo nombre de nuestro Señor. Entonces, 3 misterios que querían ser contemplados en este día, pero que siendo tan grandes, ¿no?, la Iglesia pues expandió, ¿no?, y dio otra fiesta al santo nombre del Señor, que es la fiesta de mañana. Pero vamos a primero enfocarnos en la octava, la circuncisión del Señor. Entonces estaba marcado en la ley judía que cuando nacía un varón, al octavo día los padres debían llevarlo al templo y en ese día el niño sería circuncidado. Esto pues nos apunta a la promesa del pueblo de Israel, a la promesa de un Salvador. Entonces, a la necesidad de la redención. Entonces, Dios escogió a un pueblo, lo hemos escuchado muchas veces, Dios escogió un pueblo. ¿Por qué? ¿Para qué? Bueno, para que de este pueblo naciera el Salvador. Y de este pueblo entonces escogió a una mujer, María, y de ahí nació nuestro Señor, que es el Redentor. Y solo hace falta Redentor cuando las cosas están mal y nosotros experimentamos pues esta carencia, este desorden, ¿no?, en el pecado. Entonces, debido al pecado, pues necesitamos Redentor. Si no hubiera pecado, pues no habría necesidad de Redentor, dice Santo Tomás de Aquino. Y entonces, debido a nuestra flaqueza, a nuestra debilidad, a la debilidad de nuestros padres, Dios envió un Redentor. ¿Era necesario para Dios enviar un Redentor? No. Fue hecho de su mera bondad, de su mera misericordia. Y Dios envió a su Hijo, la palabra, el Verbo eterno, y el Verbo se encarnó y se hizo hombre, y habitó entre nosotros. Es en razón de nuestro pecado y de la misericordia divina que volteó a ver el orbe, ¿no?, y se compadeció de nosotros, que Él envió a su Hijo. Y entonces, hace 8 días, nuestro Señor nació. Algunos dicen, bueno, es que el nacimiento del Señor, pues tiene que ver con, lo fijaron, ¿no?, por
por las fiestas paganas, ¿no?, de Roma. Falso, no es cierto. El nacimiento de nuestro Señor está conectado con los astros, con los solsticios. Entonces, nuestro Señor decidió nacer desde toda la eternidad en estas fechas, en estos días, para manifestar así su gloria, que Él es el Señor no solamente de los cielos, sino de la tierra y de todo el universo, que Él es el Señor de todos los astros. Al contrario, si las fiestas paganas se pusieron en estas fechas, es porque nuestro Señor dispuso los fenómenos naturales desde toda la eternidad y dispuso su nacimiento desde toda la eternidad. 25 de diciembre, 9 meses después de la anunciación de la Santísima Virgen, nuestro Señor nace en Belén. 8 días después, nuestro Señor es circuncidado. Y en este 8º día, nuestro Señor derrama su sangre por primera vez. Es esta sangre que derrama el signo de la redención del género humano. No fue 7 días antes, fue 8 días después. No fue 7 días después, fue 8 días después. ¿Por qué? Porque en 7 días creó Dios al mundo y los hombres pecaron. Y era necesario que en el 8º día hubiera un redentor, se redimiera el mundo. Y entonces el 8º día, el 8, la numerología hebrea, ¿no?, el 8 significa un nuevo comienzo, significa la redención, la restauración del orden que había sido perdido. Y entonces 8, restauración, nuevo comienzo. Y entonces con esto significa que este primer día del año, pues es el primer día también de la redención. O sea que Dios en este año secular, Dios está recreando, Dios está redimiendo. ¿A través de qué? De su preciosísima sangre. Y entonces la circuncisión que queda en el 8º día, pues es signo de su redención, de lo que ha venido a hacer y por lo cual se ha encarnado. Entonces, por eso, el día de hoy cerramos esta octava de la Navidad, 8 días de Navidad. Y entonces, 8 días de Navidad, del nacimiento de nuestro Señor hasta la circuncisión, y después 40 días, son 40 días en total, ¿no?, del nacimiento de nuestro Señor hasta la purificación de la Virgen María. Y todo esto, incluyendo la Epifanía, se le considera el tiempo de la Navidad. María, Madre de Dios. Los griegos, las iglesias orientales, celebran la maternidad divina el día 26 para simbolizar este mismo misterio, que la maternidad de María está conectada con el nacimiento, con la encarnación de Cristo, pero ojo, no solamente con la encarnación de Cristo, sino con su redención, con su obra redentora. Entonces, los orientales celebran la maternidad divina el día siguiente de la Navidad, significando esta unión entre María y Cristo. Pero nosotros, los latinos, curiosamente, la celebramos
no en el segundo día, sino todavía más perfectamente, ¿no? En el octavo día. ¿Por qué en el octavo día? Porque es el octavo día cuando nuestro Señor derrama su sangre por primera vez. Porque es el octavo día que acentúa el misterio del sacerdocio de Cristo, de la redención de Cristo. Y entonces la Iglesia Latina está poniendo todavía más énfasis en este misterio, que María no solamente es Madre de Dios, sino que María participa de una manera especial de la redención de Cristo. Por eso San Luis María Griñón de Montfort y muchos papas, ¿no?, como Pío XI, se atrevieron a llamar a nuestra Santísima Madre corredentora y darle este título, sin miedo. María está ligada a este misterio de la redención. Y la razón de todas sus prerrogativas, la razón de todas estas grandes excelencias que Dios puso en ella, es su maternidad divina. Lo que el universo no pudo contener, lo contuvo el vientre de María. Lo que los cielos, lo que los mares no pueden contener, lo que el espacio, que a nosotros nos parece infinito, no puede contener, lo contuvo el vientre de María. El nombre. ¿A qué ha venido nuestro Señor? ¿A qué ha venido a nuestro Señor sino a salvarnos? A salvarnos de las garras del enemigo, a salvarnos del pecado, a librarnos de este pecado. Y por eso dice San Pablo en esta epístola de hoy, vivamos en este siglo, es decir, nos llaman la atención, ¿no?, a este tiempo. No estamos hablando del calendario litúrgico, estamos hablando del calendario secular, del tiempo del mundo. Vivamos en este mundo, en este siglo, dice San Pablo, hoy, sobria, justa y piadosamente. Es decir, que la redención de Cristo tiene como fruto la conversión de nuestros corazones. La redención de Cristo tiene como fruto que nosotros dejemos el pecado, que nosotros vivamos de acuerdo a su ley. Y es en razón de esto, esto es lo tanto quería nuestro Señor esto, que es en virtud de esto que Dios, dice que Jesucristo se dio a sí mismo por nosotros. Es para liberarnos que Cristo hoy derramó su sangre por primera vez en la circuncisión y la entregará más adelante, ¿no?, en la crucifixión, para que nosotros seamos liberados del pecado. Y dos últimas palabras: justicia y agradecimiento. El regalo de Dios fue gratuito. Dios hizo un regalo gratuito para sanar la herida que nosotros hemos hecho a la justicia divina. Y lo que Dios y lo que Cristo nos ha dado, nosotros no podemos pagárselo. Lo único que podemos hacer es darle gracias. Los años que hemos recibido, las oportunidades que hemos recibido, las gracias que hemos recibido, no podemos pagárselas. Solo podemos agradecerlas. Así como no podemos agradecer a nuestros padres nuestra vida, no podemos
no podemos pagarles. No podemos pagarles la vida a nuestros padres. No podemos pagarle nuestra vida a nuestra madre. Lo único que podemos hacer es agradecerle. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.